Bueno, vamos al enigma. Y un asunto que César pues ha tratado bastante a menudo. Últimamente, yo creo que el año pasado en Valencia también, Sí. pero en fin, la gran cuestión del valenciano y el catalán. Sí, vamos a ver, la versión oficial del nacionalismo catalán es que en Valencia, cuando entra Jaime I, se hablaba el árabe y las tropas de Jaime I, que son tropas catalanas, acaban imponiendo el catalán que algunos denominan valenciano, por seguir la nomenclatura o la terminología de la señora Fernández de la Vega. Bueno, la verdad es que esto históricamente es falso. Y además es históricamente falso y aparece tanto en las fuentes valencianas como en las fuentes catalanas. Lo que sabemos es que en Valencia no dejó de hablarse nunca el romance. De hecho, antes de la Por llegada... cierto, y Sí, perdona, como fue maestro mío en asunto de filología, Ubieto, que ha sido uno de los grandes Ubieto, historiadores efectivamente. que vivió sus últimos años como catedrático en Valencia, dedicó un libro exclusivamente a documentar precisamente lo que acaba de decir Exactamente. César, la existencia de un romance similar al del conjunto de la península, que era un latín pues relativamente degenerado, pero que conservaba los rasgos básicos del latín. Efectivamente, Ubieto es uno de los que lo ha estudiado, Huici es otro de los que lo ha estudiado, y es una lengua que en la documentación árabe se llama alrumía, que sería algo así como la lengua cristiana o la lengua romana, ¿no? Era una lengua romance la que se hablaba en la zona de Valencia. Tan es así que en el momento en el que entran las tropas aragonesas de Jaime I el Conquistador en Valencia, entienden algo de lo que habla la gente porque es una lengua romance, se pueden entender más o menos con ellos. Y se llevan una enorme sorpresa, y es descubrir que muchos de los topónimos, muchos de los nombres de lugares que hay en Valencia son nombres que son latinos, que son romances, que no son árabes. En ese sentido, es curioso que el propio Jaime I, cuando dicta las primeras disposiciones para Valencia, establece que los jueces dicten sentencia en la lengua romance de esa gente. Es decir, no que lo hagan en otras lenguas, por ejemplo, en el caso de la Corona de Aragón, durante mucho tiempo la documentación oficial fue en latín, sino que lo hagan en esa lengua romance, pues que es el origen de lo que va a ser el valenciano medieval. No solamente esto es así, es decir, que existía una lengua romance que es el origen del valenciano, es que además, para terminar de arreglar, catalanes hubo poquísimos en lo que fue la reconquista de Valencia. De hecho, cuando uno estudia el llibre del repartiment, el libro del repartimiento, de cómo se repartieron esas tierras del Reino de Valencia entre los caballeros que acompañaron a Jaime I, hay una serie de cosas que quedan claras. Primero, que no llegó ni al 5% el aumento de la población con catalanes y aragoneses que vinieron con Jaime I. Segundo, que además la mayoría de ellos eran aragoneses y no catalanes. Tercero, que de los catalanes que iban en ese ejército de Jaime I, muchos no llegaron a tomar posesión de las tierras, pero no tenían ningún interés en quedarse en Valencia. Pero incluso de los pocos que se quedaron en zonas que no han sido históricamente valencianoparlantes. Es decir, que en ese sentido, la idea de que los pocos catalanes que finalmente se quedaron en Valencia trajeron el catalán es insostenible. Esto, que es algo que yo creo que históricamente no tiene ninguna discusión, además era totalmente admitido durante la Edad Media. Es decir, valencianos y catalanes nunca discutieron el hecho de que el catalán era una lengua y el valenciano era otra. Por ejemplo, Martín de Viciana, cuando cuenta lo que fue la entrada de Jaime I, primero dice que las tropas de Jaime I que venían de Cataluña lo que hablaban era el provenzal, que esa es una vieja historia en el sentido de que el catalán... Como llamarle lemosí. Exactamente, lo llama también lemosín. Y es la vieja historia. Hay, de hecho, muchas universidades en Europa que sostienen que el catalán simplemente es un dialecto del provenzal, que era lo que creía Martín de Viciana. Y Martín de Viciana dice, bueno, por un lado, efectivamente, había gente que hablaba ese provenzal, y por otro lado estaba el valenciano, al que se han ido sumando una serie de palabras y que es la lengua que hablamos ahora. El valenciano vulgar, que por ejemplo Joanot Martorell dice que es la lengua en la que escribió el Tirant lo Blanc, en el prólogo, que por cierto en algunas ediciones catalanas esa referencia al Tirant lo Blanc ha sido suprimida. O el valenciano, al que Gregorio Genóvar en pleno siglo XVI decía que había que traducir Blanquerna, porque una novela magnífica como era Blanquerna, que se había escrito en mallorquín, había que traducirla a una lengua muy avanzada como el valenciano, es decir, sostenía que eran dos lenguas totalmente distintas y por supuesto ninguna de ellas era el catalán. Y por citar dos testimonios que a mí me parece que son recientes pero muy elocuentes, tanto Pi y Margall, nada sospechoso, como Josep Pla sostenían que efectivamente el valenciano y el catalán eran lenguas distintas. Yo creo que Pla sobre todo por fastidiar. Sobre todo Pla, sí. Sí, sí. Bueno, puede ser, y además puede ser. por fastidiar. Puede ser. Bueno, pues muchas gracias, César.